Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar con ustedes en comunión en el Espíritu Santo a través de estas redes sociales, del Facebook y del YouTube. Este domingo 30 de enero de 2022 les saludamos con un pasaje que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2, pero lo voy a parafrasear para adaptarlo como debe de ser en este momento. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están y se congregan en el Centro Cristiano Arrebatamiento de Naucalpan, gracia y paz y misericordia sea a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy tiene por título El Evangelio y las cosas que serán. Yo sé que ya de hecho le despierta a usted su curiosidad, al menos. Vamos a leer lo que dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a leer en el contexto, allá en Lucas 21:7. Y preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El propósito de este mensaje es mostrar que Jesús, nuestro Dios, Señor y Rey, ejerció también como profeta y nos legó un evangelio completo, en el que incluye lo que habría de venir. Lo anterior nos debe llevar a tener un corazón con paz, en razón de que nuestro Dios tiene control del pasado, del presente y del futuro. Vamos a hablar de que estaba escrito que el Señor Jesucristo sería levantado como profeta. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer Deuteronomio 18, 18 y 19. Esto es un pasaje para algunos muy conocido, lo consideramos totalmente mesiánico y profético. Dice así Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, él está hablando Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan radical y tan bravo! Dios le declaró a Moisés que él, Dios, levantaría a Jesús, a Cristo como profeta. Y si no le oyéremos, nos pediría cuenta. ¡Wow! Oyes a Jesús y los que no oyen a Jesús como el Mesías, como el que Dios levantó, el Dios de los cielos y de la tierra, les va a pedir cuenta. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 3. Nos acompaña, por favor, versículo 22 al 24. Y dice la escritura, 3, 22 al 24. Perdón. Sí, dice ahí. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será, vea esto, desarraigada del pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Esto para los judíos y para los que nos decimos a veces parte del pueblo de Dios. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. En el segundo sermón de Pedro, en el milagro que Dios hizo sobre el cojo de nacimiento en la puerta de la Hermosa, confirmó Deuteronomio 18, 18 y 19, y en una forma todavía, pues no solo de pedir cuentas, sino de desarraigar más radical, ¿sí?
Entonces podemos decir que esto fue contundente. Jesucristo es el profeta por excelencia. Vamos ahora hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Me hace favor de acompañarme hasta allá? Le voy a agradecer. Y dice la Escritura: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De esta manera nosotros vemos que el Señor Jesucristo conoce el presente, el pasado y el futuro, en razón de que Jesús es el presente continuo, de tal manera que un profeta de esta excelencia y de esta calidad tiene que traer una palabra profética que nos deje en nuestro corazón a veces asombrados, a veces exhortados, a veces amonestados, a veces guiados, a veces conducidos o dirigidos, pero es algo que nosotros tenemos que dejar bien claro. Y volvemos a repetir: Jesucristo es el profeta por excelencia y el profeta perfecto. Vamos a leer un pasaje con otra aplicación que usted ya conoce, y este se encuentra en Hebreos 13:8, y dice ahí: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Podemos decir que Él entonces sigue siendo profeta, ahorita lo veremos. Él sigue siendo el gran sumo sacerdote, Él sigue siendo el rey y rey de reyes, Él sigue siendo el Señor y Señor de señores. Él es el Verbo y es Dios. Entonces, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. También Él es nuestro sanador. Bien, vamos a ver que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo dije que entonces Él sigue hablándonos como profeta. Y está escrito ahí. Y vámonos ahora a ir hasta Hebreos, y es otra aplicación que damos al capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿en qué días estamos? En los postreros días. Jesús no está mudo, Jesús sigue hablando. Jesús es profeta por excelencia. Leo el versículo 2 de Hebreos 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea el nombre de Dios. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y le voy a decir algo: lo sigue haciendo. Él es profeta de continuo. Él es profeta en este momento para ti, para mí. No hemos aprovechado esto. Debiéramos de aprovecharlo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver. Y no puedo dar todos los pasajes, tendría yo que entretenerme y no cumpliría yo con el propósito de este mensaje. Cuando veamos que Jesucristo fue reconocido varias veces, sí, como profeta, y que en un momento dado, algunos hasta cuando les preguntaban quién era Él, algunos decían, pues puede ser el Cristo o el Mesías, pues puede ser un profeta, a lo mejor es el cumplimiento de la palabra de Dios, que Elías vendría otra vez. Y tenían inquietud porque toda la palabra que hablaba era de una manera pues muy impactante y asombrosa. Y entonces, pero muchas de esa palabra hablaba de que él era un profeta. Acuérdense que varias veces él le dijo a los fariseos y a los saduceos: yo conozco lo que ustedes están pensando, yo conozco que ustedes me quieren matar. Y ellos se lo negaban porque dice que el Señor conocía
sus pensamientos y conocía sus corazones. No voy a dar todos los ejemplos, pero vamos a aprovechar algo que ya hemos nosotros estudiado y que lo hicimos en el mensaje del domingo pasado. Y vámonos ahora a Juan y vamos a ver algo que ya habíamos leído, pero que no le dimos esa aplicación. Juan capítulo 4, allá por el versículo 16 al 19. ¿Me quiere acompañar, por favor? Y dice así: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Ja! ¡Qué mujer! Yo he dicho que Jesucristo conoce el pasado, el presente y el futuro. Y aquí que nos queda claro el pasado y el presente. A la mujer samaritana como profeta le dijo su pasado. A la mujer samaritana le dijo su presente. Y ella dijo, me parece que tú eres profeta. Me parece, no me parece, eres profeta. Tenía que haber sido, pero la mujer samaritana era el primer encuentro que tenía con el Señor Jesucristo. Vamos ahora ahí mismo en ese pasaje a Juan 4, 25 al 29. Y dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Me paro tantito. Entonces quiere decir que a ellos les quedaba claro, sí, a los que conocían el Antiguo Testamento y conocían Deuteronomio 18, 18 y 19, y también el 18:15, que después lo leeremos de Deuteronomio, que habla de esto, y ellos sabían que el Mesías, el Cristo, que iba a venir, uno de los oficios que tendría sería el de profeta, y que entonces confirmaría en ese oficio que era el Mesías. Por eso esta mujer empezó a tener en su corazón algo. Oh, amado hermano, Jesús es profeta y conoce tu pasado y conoce tu presente y conoce tu futuro. Y sabes que Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es tu Dios y tu Rey. Él te conoce perfectamente como conoció a la mujer samaritana. ¿Qué pasó? Cuando ella pudo recibir en su corazón a este Jesús como profeta y luego llevarla al conocimiento de Él como el Mesías, como el Cristo, la mujer samaritana aceptó a Jesús como Cristo, como el Mesías, en razón de que le declaró todas las cosas que había hecho y que conocía su presente. Vamos ahora a Juan 4:39. Como siempre, mi comentario, tomamos el mismo pasaje ya muchas veces y ¿cuántas caras tiene? ¿Verdad? Esto es policromo, es una multiforme, sí, es como todo un prisma. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Gloria a Dios, me río, ¿verdad? Muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de un Jesucristo Mesías. Y dije Jesucristo Mesías, Salvador, ungido, profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a regresar un poco y vamos a Juan 1, ¿sí? 47 al 50. Y dice la escritura así. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
un profeta tan excelente como Jesucristo conocía perfectamente el corazón de cada hombre y sigue conociendo el corazón de cada hombre y sus pensamientos. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Pues Jesús, como dije al principio, allí en Apocalipsis 1:8, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, pues es que Él es el autoexistente, está totalmente empatado como Jehová, como el que existe por sí mismo. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! ¡Qué cosas estamos hoy leyendo aquí! Y vamos hasta el 50. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Ahora lo reconoce con ese término de darle honor y darle el debido lugar entre los judíos, decirle, eres todo un maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! Se fue fuerte la revelación sobre la vida de Natanael. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así es que no está limitado el Señor Jesucristo a ser profeta. Ya he dicho que son varios oficios: sacerdote, profeta, rey y todo lo que es Salvador. Bueno, es un dechado de la virtud divina nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que Jesús como profeta, confirmamos, conoce nuestro corazón, conoce lo que hacemos y algo más, conoce dónde estás. Así es que esto nos debe llevar a maravillarnos y asombrarnos, pero también nos debe llevar a temor, a humildad y a obediencia y a creer la palabra de Dios, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, de tal manera y que el Señor prueba nuestra mente y nuestros corazones todo el día y toda la noche. Así es que entremos en ese temor de Dios y en esa humildad que es necesario, porque el Señor conoce nuestro corazón, lo que hacemos y dónde estamos. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 1, 1 y 2. Regresamos hasta allá. Voy a estar tomando pasajes de Apocalipsis porque precisamente este es un libro profético que se ha mal usado y mal interpretado, pero que es una bendición. Apocalipsis 1, 1 y 2 dice, la revelación de Jesucristo, es decir, el corrimiento del velo, la inspiración. ¿De quién? De Jesús como profeta, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto. Esto es el conocimiento de las cosas que serán o de lo que ha de venir, es profético, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Sí? Jesucristo en esta hora está como profeta, conoce las cosas que deben suceder y nos las revela. Así es que vamos entrando, que el evangelio de Jesús es un evangelio completo y es un evangelio, una buena nueva, que también nos muestra las cosas que serán y responde a como hubo esas tres preguntas en el corazón de sus discípulos. También nosotros como los discípulos tenemos esas mismas preguntas: ¿cuándo serán las señales que habrá de su venida y cuándo será el fin del siglo? Wow, querían conocer muchas cosas y así a veces nosotros, pero a nosotros no nos toca la cronología. Ya aclararemos eso en un momento.
Vamos ahora a Juan 14, 16 al 18. Y vamos a ver que todo conocimiento de Dios está en manos del Dios uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a leer Juan 14, 16 al 18. Y dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese bien, ahí está el Padre, está el Hijo hablando. Dice el Espíritu de verdad, y está el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está adentro y con nosotros, junto, al lado. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Él está ahí, el Espíritu Santo, muy cercano, adentro, a un lado y sobre. Vamos a el Espíritu Santo, entonces está en lugar de Jesucristo en este mundo y viene a confirmar que Jesús es el profeta por excelencia y que el Evangelio siempre nos va a revelar las cosas que serán. Vamos a comprobar esto acerca del Espíritu. Juan 16, 13. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, al Consolador, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, lo que se está hablando en los cielos, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad nos hará saber las cosas que habrán de venir. Como en el caso de Jesucristo, yo vuelvo a decir, no hemos aprovechado esto. Como en el caso de Hebreos 1, 1 y 2. En este caso, hablando del Espíritu Santo, dice que Él nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el futuro, las predicciones y el conocimiento anticipado están en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en esta tierra quien ha dado testimonio es Jesucristo, y quien permanece dando ese testimonio es a través ahora del que está en su lugar, el Espíritu Santo. Sí, bien, vamos a comprobar esto de que el Espíritu Santo está hablando y que no hemos aprovechado, como hemos hablado en otras predicaciones y la semana pasada, invitándolos a recibir al Espíritu Santo y invitándolos a que permitan que Jesucristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. 1 Corintios 2, 9 al 12. Y dice: antes bien, como está escrito, es decir, en la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que tú no conoces ni sabes, que tú no has recibido ni ciencia ni sabiduría. Vamos a seguir. Versículo, porque dije, vamos a leer hasta el 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos revela aún lo profundo de Dios y conoce las cosas de Dios, de tal forma que también puede hablar de lo que Él ha oído, de las cosas que han de venir, de las cosas que serán. ¿Sí? Vamos ahora a regresarnos, ¿sí?, a ver que esto pues es una promesa que viene desde muy antes y que están en Dios todas esas cosas, y que muchas de ellas nos pueden ser reveladas, otras no.
Vamos a Deuteronomio, me acompaña usted por favor. Ahora nos vamos a Deuteronomio 29, 29 y estamos acercándonos a ese pasaje y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh, Él tiene, me refiero a Dios, ese vivo deseo de que nosotros también recibamos una revelación y que entremos a los secretos de Dios y algunos de ellos nos sean revelados de tal manera que aprovechemos esta promesa y aprovechemos que el Evangelio trae tanta revelación y nos está Dios dando la oportunidad de conocer las cosas que serán y su Espíritu nos las puede seguir revelando y advirtiendo. ¿Sí? Vamos a ver que hay que ejercer esa promesa y no dejarla sin ejercer. Quizá usted no conocía este pasaje y se preguntara, pero debiéramos en humildad estarlo declarando por fe y rogando a Dios que se haga este pasaje vida en nosotros y que esa promesa se cumpla. Vamos a ver que algunos sí lo entendieron. ¿Quién lo entendió? Daniel, el siervo de Dios que fue llevado allá a Babilonia y que finalmente también se le consideró alguien que tuvo revelación en visiones, sueños y se le consideró en un momento dado como profeta. Es más, Daniel es uno de los profetas mayores así considerados en el Antiguo Testamento. Vaya, vamos ahora a Daniel 2, 19 al 22. Este es un ejemplo a seguir, ¿sí? Este es un ejemplo a seguir. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Vean el secreto, Dios nos quiere revelar ciertos secretos, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Dios habló y dijo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Sí, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esto estaba declarando Daniel como profeta y estaba hablando de lo que para él era entrar en el secreto y recibir las revelaciones de Dios, la ciencia y la sabiduría, es decir, el conocimiento, el qué y el cómo. Un ejemplo a seguir. Jesús sí es profeta, óyelo, atiende a su evangelio y a su palabra, siempre se cumple y se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a tener un concepto de profeta. Después de todo lo leído acerca de Jesucristo y lo leído tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es decir, en las Escrituras, en la palabra de Dios, les doy este concepto que sale de este conocimiento. ¿Qué concepto de profeta? Es el vaso, la persona que Dios toma y usa para proclamar la voz, la mente y el consejo de Dios. Declara lo que no puede ser conocido por medios naturales y humanos. Es heraldo de la voluntad de Dios con referencia al pasado, al presente o al futuro. Vamos a ver algunos pasajes que usted debiera también tomar como perlas y este es muy conocido, Jeremías 33, 3, que le han dado a llamar el teléfono del Señor, pero usted siempre lo tiene colgado. Así como anda con el teléfono celular pegado al oído, a la oreja, también péguese esto en su corazón, en sus oídos y en su mente. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes, otra vez, y ocultas que tú no conoces. Esto es profético. Regresamos a Mateo 24:2 y vamos a leer qué nos dice Mateo 24:2. Dice ahí, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todavía esto no acontecía, pero el Señor ya estaba dando una voz y estaba dando una revelación totalmente sobrenatural, y estaba hablando de la ejecución de la voluntad de Dios, ¿sí? De un futuro cercano. Ya vamos a explicar luego este versículo más adelante. Vamos a Apocalipsis para seguir hablando de ello, especialmente en la parte de este concepto, es heraldo de la voluntad de Dios con referencia al pasado, al presente y al futuro. Y vámonos hasta Apocalipsis, si por favor me acompaña al capítulo 1, versículo 19. Vea lo que dijo el Señor Jesucristo a Juan a través del ángel. Escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, presente, y las que han de ser, después de estas, futuro. Sí, 3 clases de cosas en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Vamos ahora a primera carta de los Corintios, capítulo 13, 2a, para acabar de confirmar que el Señor tiene ese control de las cosas del pasado y del futuro y del presente. Les dije a usted, primera de Corintios 13, 2a, dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, todos los misterios y toda ciencia, oh amado hermano, necesitamos esa santificación, esa consagración, esa dedicación, esa unción, y necesitamos recibir el Evangelio de Jesús completo, y Él está dispuesto a que entendamos los misterios y toda ciencia, porque acuérdese que para nosotros los cristianos los misterios significan que Dios corre el velo y nos muestra cosas secretas y nos las revela. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero hacer, antes de hablar de todo lo que el Señor nos muestra de las cosas que serán en Mateo 24 y 25, quiero en esta hora, bueno, el contexto es Marcos 13 y Lucas 21, pero hay mucho pasaje comprobado en este contexto, pero yo tomé el de Mateo 24 y 25 porque es un poquito más amplio. Ahora vamos a ver Jesús precisamente en los evangelios de Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Estoy haciendo unas aclaraciones para seguir predicando. Nunca, fíjese bien lo que voy a decir. Voy a volver a repetir porque hice algunos comentarios. Jesús en los evangelios de Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21, nunca establece una cronología profética que desde el versículo 3, eso es lo que querían los discípulos y hoy lo siguen queriendo. Hay una necedad y eso no debe de hacerse. Jesús nunca establece una cronología profética, sino eventos o cosas que están por suceder, las cosas que serán. Los discípulos y siervos del Señor quieren acomodar los eventos proféticos cronológicamente y han cometido errores en el cumplimiento de la palabra profética dicha por el Señor Jesucristo. Los tiempos y las sazones, el cronos, tiempo del hombre, el kairos, la intervención de Dios, ¿sí? El kairos, que es el tiempo de Dios, es la intervención de Dios en el cronos del hombre, están en una sola potestad, la del Padre, de nadie más,
se lo vamos a comprobar para que dejen de hacer esa clase de intentos que están llevando a que haya doctrina de error y que haya confusiones y que el pueblo, que a veces es flojo y no escudriña las escrituras y cómo viene hablado el contexto, en este caso, en este contexto profético, especialmente en el Evangelio dado por Jesucristo en Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21, entonces cometen errores por acomodar los tiempos y toman posiciones, según ellos, teológicas, que están trayendo daño y que el Señor Jesús nunca dejó en esto, ni en el Evangelio, ni en libros como el Apocalipsis, algún punto de claridad en cuanto a cómo cronológicamente, es decir, en el tiempo del hombre, en el transcurso del hombre, iban a acontecer. De tal manera que quiero que quede bien claro en el corazón de ustedes y que solo esto es el conocimiento de lo que pasa en el crono del hombre con las intervenciones de Dios y los sazones de Dios están en una sola potestad. Tengo dos versículos en la potestad, es decir, en la autoridad del Padre. Vamos a Hechos 1, 6 y 7. ¿Me acompaña, por favor? Y dice la Escritura, para que usted esté en paz y se deje de estar haciendo como discípulo del Señor lo que muchos discípulos están haciendo. Y dice, vean los discípulos y aún los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ay, Señor, danos la cronología de cuándo vas a restaurar, el tiempo exacto. ¿Y será en este tiempo? ¿Será que cuando tú te vas ahora, regresas pronto? ¿Regresas en un año? ¿Regresas en 7? ¿Regresas en 50? ¿Regresas en 2000? ¿Cuándo regresas? Eso no está en tu conocimiento, ni está en tu autoridad, no, ni aunque se lo preguntes al Señor, no te lo va a contestar, porque esto está dado en una sola potestad. Leamos el 7. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, es decir, el cronos o los sazones, el kairos, que el Padre puso en una sola potestad. En una sola potestad. ¿Te quedó claro? Ya no insistas. Vamos ahora, sí, a que nosotros busquemos Mateo 24, 35 y 36. Ahí mismo en Mateo el Señor viene enseñando. Y dice ahí Mateo 24, 35 y 36. Y dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios es eterna, eso ya lo hemos visto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni aun los ángeles de los cielos, ni Miguel, ni Gabriel, que nos cita la Escritura, ni ningún otro ángel, sino solo mi Padre. Jesús lo dijo, palabras de Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto es todo lo que el Señor Jesucristo estuvo hablando en el monte de los olivos y que tiene que ver con un asunto de las cosas que serán o que han de suceder. Su palabra, lo dicho por Jesús como profeta, no pasará, se cumplirá y nadie sabe el tiempo exacto. No hay cronología revelada, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. ¿Está claro? Vamos ahora a la primera carta de Pedro y vamos ahora a ver qué nos está hablando el Señor allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora aquí, la gracia profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieron, ¿sí? Y se siguen cumpliendo. El término tiempo usado aquí es kairos, que significa ocasión, tiempo fijo y apropiado. Esto es igual para Hechos 1:8, ¿sí? Oportunidad o sazón. Los profetas escudriñaban y consultaban al Espíritu de Cristo, pero nunca les fue notificado la fecha en que el Verbo encarnado se manifestaría. Esto lo hizo el Padre en su soberana voluntad. Solo entendieron estos las dos venidas de Jesucristo, pero no cuándo. Otra vez, entendieron los eventos, los hechos, los actos de Dios, las obras de Dios, pero no cuándo. Y pues le inquirieron, le preguntaron y indagaron delante del Espíritu, pero ellos no tuvieron el tiempo exacto en que esto sucedería. La gracia derramada por Dios a través del Verbo encarnado que vino a darnos por esa gracia salvación y vida eterna. Vamos ahora a 2 de Pedro 1:19 a ver qué aprendemos. Y dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero aprender aquí? Para que dejemos con estas advertencias bien claro cómo es que el Señor Jesucristo habló como profeta. Las Escrituras nos dan la palabra profética más segura. Hagamos a un lado las interpretaciones privadas. Oh, cuánta interpretación privadas y opiniones personales hay. Esto, si no tenemos el contexto de la Escritura o el contexto bíblico y de los pasajes en forma clara, pues no narre más que lo que el pasaje dice y quédese ahí, porque Dios no le quiere revelar ese secreto. Conociendo que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, ni antes, ni ahora, ni mañana, sino por la inspiración del Espíritu Santo. No es por voluntad humana. Y a veces nosotros queremos que Dios haga estos cumplimientos de las cosas que serán conforme a nuestra voluntad, es decir, en el tiempo que nosotros decimos. Oh, qué atrevimiento. Esto ya lo han hecho en el siglo XIX, en el siglo XX y lo siguen haciendo en este siglo XXI. No debe de ser que nosotros usemos la palabra profética para dar interpretaciones privadas y opiniones personales, especialmente dando una cronología profética en el acontecimiento de las cosas que serán o que han de venir, cuando nosotros no tenemos ninguna autoridad, no tenemos el control de ello. El control del pasado, del presente y del futuro está en Dios, y no tenemos tampoco ninguna autoridad para en qué tiempo van a suceder, aún como los profetas del Antiguo Testamento, que Dios los llenó de su Espíritu y los inspiró por el Espíritu y les dio tantas cosas, pero no vino a darles exactamente cuándo, por ejemplo, sería el día del nacimiento de Cristo y el día de la muerte de Cristo. No hay nada de eso. Para Dios son importantes los eventos, y que se van a cumplir todos los eventos es indudable. No dejamos de pensar en ello. Todos los eventos se van a cumplir, pero no en el tiempo de interpretación privada o personal que hagan los hombres, sino en el kairos de Dios dentro del cronos del hombre.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, después de haber hablado todo lo que he hablado, quiero hablar de las cosas que serán. Vamos a mantenernos en Mateo 24 y vámonos hasta allá. Y empezaremos y haremos algunos contextos. Mateo 24:2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Se refería al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción de Jerusalén y del templo ya se cumplió. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó el templo y destruyó Jerusalén y no dejó, como dice aquí, piedra sobre piedra. Tomaron las piedras y las fueron llevando hasta el mar grande y ahí las dejaron y hubo una plena destrucción. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Hay un contexto y vamos a Lucas 21, 20 al 24. Dice ahí: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto ya sucedió. Sabed entonces que su destrucción ha llegado, Jerusalén y el templo. Entonces los que estén en Judea, le dio esta palabra al Señor Jesucristo, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, ¿sí? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, ¿sí? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, es decir, sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto trajo una dispersión, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, ¿sí?, volvemos a encontrar, ¿sí?, el cumplimiento. Está describiendo primero la destrucción de Jerusalén, porque ahorita vamos a ver algo que trae a veces confusión en algunos versículos más aquí en Mateo 24, pero el cumplimiento de esto, de Lucas 21, 20 al 24 y de Mateo 24, 2, ya fue cumplido, y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ahora, aquí hay una parte final que dice: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está hablando de que Jerusalén será hollada por los gentiles. El cumplimiento del tiempo de los gentiles está en manos de Dios. ¿Por qué digo esto? Y él dirá: ¿hasta cuándo? Y no el hombre. Otra vez, el término tiempos de los gentiles es kairos, ocasión, tiempo fijo, apropiado, oportunidad, sazón. Es la intervención de Dios, es el tiempo de Dios. Algunos dicen: los tiempos de los gentiles se van a acabar en tal año, en tal mes, en tal día. No pueden decir esto. Los tiempos de los gentiles están en manos del Señor y no del hombre, en manos del Padre y no del hombre. Él dirá hasta cuándo son los tiempos de los gentiles. Veamos, desde el año 70 después de Cristo, sí, Jerusalén fue hollada por los gentiles, y el tiempo de los gentiles sigue continuando. Algunos dirán: bueno, en mayo de 1948 regresó Israel a la tierra de Canaán que Dios les había entregado, y no a toda, y regresó a Jerusalén. Pues no, porque la ciudad está sumamente dividida, y nosotros sabemos que ahí hay disputa entre los árabes y entre los judíos, y también hay disputas religiosas entre los judíos, entre los musulmanes, entre cristianos, entre católicos, y hay una disputa muy grande, y sigue siendo Jerusalén hollada por los gentiles, y es una ciudad ahora que le llamarían cosmopolita. Pero el tiempo de los gentiles, es decir, la dominación de otros reinos y de otros pueblos que no es el pueblo de Israel,
sigue vigente y esto solo está en manos del Señor. Vamos a regresar a Mateo 24:3 para hablar de esas 3 preguntas. Y dice ahí: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La inquietud de los discípulos, 3 preguntas que hoy permanecen en cuanto al tiempo del hombre y su conocimiento, y no tienen respuesta exacta. Cristo Jesús las contestó, no revelando el orden cronológico, sino solamente los eventos. Esto es para comprobarles a ustedes, ¿sí? De tal manera que el Señor dejó respondidas estas preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Las narró. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Narró, pero no narró los eventos, no la cronología y el fin del siglo. O sea, cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles, cuándo se van a acabar los periodos. No es dado, eso está solo en manos del Señor. Vamos ahora a Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos engañados en el nombre de Jesucristo. Y esto ha sido, bueno, esto nace de una iglesia que no escudriña la palabra de Dios, que no estudia, que no está en oración, en diálogo con el Señor, que no está llena de Espíritu Santo, que ha hecho a un lado al Espíritu Santo, y muchos van a ser engañados en el nombre de Jesucristo por no haber crecido en el conocimiento de quién es Jesús, qué habla, hace, cómo será su segunda venida, sí, y de tal manera que muchos de esto que Jesucristo habló son profecías medianeras, se cumplen y se siguen cumpliendo. Es decir, se han levantado muchos en el nombre de Jesucristo diciendo yo soy el Cristo. No les voy a narrar, pero esto ha acontecido de mucha gente que manifiesta ciertos poderes y que entonces consideran que son el Mesías y que tienen cierta revelación, pero que no es una palabra de verdad, sino son espíritus de adivinación y entonces, o de engaño, y entonces la gente es convencida. Muchos van a ser engañados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias llevan el nombre de Jesucristo y son engañados? Yo no voy a citar, y aún tienen en su vida, según esto, revelación de ángeles que les han establecido doctrinas diferentes y un evangelio diferente, y tienen en esta hora una grave equivocación en su manera de decir que se relacionan con Jesucristo, pero no son de Cristo. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Este es el principio de dolores y no es el fin. Guerras, pestes como hoy, hambres, plagas, terremotos. ¡Qué bárbaro! Y esto sigue aconteciendo a través de los diferentes años y en los siglos y en los milenios ha acontecido. Algunos historiadores dicen que el hombre, según esto, solo ha tenido 30 años de no tener guerra en algún lugar, que todo el tiempo ha habido guerras y rumores de guerras, el hombre queriendo conquistar al hombre y queriendo tener el poder y el dominio. Pestes, pues cuántas pestes, recuerde en la Edad Media, y hambres, pues hoy las tenemos mucho, especialmente en África y en otros lugares. Terremotos, pues usted lo sabe, y cuánto ha acontecido, causados a veces como este último del volcán allí en Togas, en donde trajo que se moviera la tierra y se movieran los océanos y vinieron tsunamis. Cuántas cosas, y está aquí escrito, pero dice, Señor, esto es principio de dolores.
no es el fin, no es el final, no se va a terminar. O a veces yendo yo al centro de la ciudad, encuentro ahí gente mentirosa que está poniendo pánico y miedo y está diciendo es que ya el fin del mundo, y empiezan a tomar revelaciones fuera de la escritura, y hablan de Nostradamus, y hablan de Dante Alighieri, y hablan de muchas cosas, y la gente está ahí absorta por no tener el conocimiento del Señor Jesucristo y no tener el Espíritu en ellos. Entonces son engañados. Principio de los dolores, no es el fin. Bien, 24, 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Persecución, muerte, ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús, tropiezos, traición, aún de la misma casa, aún de los que dicen que son hermanos o de iglesias hermanas, y va a haber persecución y va a haber muerte, y esto ha sido algo que ha acontecido continuamente y que fue muy notorio en el tiempo del Imperio de Roma y muchas veces también en la Edad Media, y ahora en algunos lugares ha acontecido a aquellos que quieren conservarse fieles al nombre de Jesucristo, a su palabra, a su doctrina, al Evangelio y a las cosas que han de suceder al control del futuro. Ahora vámonos a Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Falsos profetas, herejías, apostasía, falsas religiones, sí, el ecumenismo y todo eso que ha venido, sí, todo lo que ha venido la nueva era y tantas cosas raras, el panteísmo, todo eso que se ha multiplicado, y aparte de que se multiplican estos engaños y estas trampas, la multiplicación de la maldad, como lo vemos, los que ahora vivimos en este siglo y los que vivimos en municipios como el de Naucalpan, que son de los más peligrosos y donde hay más maldad, y que esto se está multiplicando en todas las ciudades y en todos los lugares. A veces dicen me voy a vivir a la provincia, y hoy vemos que la provincia está llena de maldad y de gente que está practicando la maldad. La solución ante todo esto es perseverar en tu relación con Cristo Jesús. Vamos a perseverar en nuestra relación con Cristo Jesús, a pesar de todas estas herejías, a pesar de los malos testimonios, a pesar de la doctrina de error, a pesar de la apostasía, a pesar de los falsos profetas, a pesar de las falsas religiones, a pesar de los falsos maestros, a pesar de la multiplicación de la maldad. La solución está en perseverar en mi relación con Cristo Jesús. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio del reino, sí, en todo el mundo, es el fin del siglo, no de la tierra, no confundan. Es el fin de un periodo, es el fin del periodo del tiempo de los gentiles, de las naciones, cuando el Señor establezca, pero no es el fin de la tierra. El fin de la tierra vendrá hasta después de que Cristo reine en esta tierra por 1000 años. Entonces sí vendrá esa destrucción. Pero, amado hermano, la otra destrucción y lo otro que se hable del fin del siglo solo será con respecto a las naciones que hay en este mundo. Mateo 24, 15 al 26. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en las azoteas no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que en vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por
causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La abominación desoladora, la gran tribulación, aquí se nos describe el Armagedón, ¿sí? Y de esta manera, y que esos días se van a acortar. Estamos hablando en esta hora de Daniel 7:8. Vamos a leer estos pasajes para que usted entienda, porque aquí dijo, ¿verdad?, que nosotros tendríamos que ver lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y vámonos hasta Daniel, vamos allá al 7:8. Y vamos a ver otros pasajes de Daniel para que usted entienda. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos hasta ahora a Daniel 11:36 y 37, y dice la escritura, y el rey hará su voluntad, y se soberecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? Entonces está hablando, ¿verdad?, en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, de toda esa gran tribulación que iba a haber. Vamos ahora a ver Apocalipsis 16 para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy dando tiempos, yo no estoy diciendo cuándo, yo estoy diciendo lo que Dios va, las obras que Dios va a hacer, los eventos. Apocalipsis 16, 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que se llama en hebreo se llama, Armagedón o Megido, ¿sí? Sí, entonces, y vamos a seguir viendo Apocalipsis 19, 17 al 21. Y dice ahí, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos y libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Sí? Dije hasta el 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, hombres que se hacen en un momento como dioses, ¿sí? Vamos ahora a regresar a Mateo 9. Vamos hasta allá. A Mateo, 24, vamos a regresar a Mateo 24, 27 al 30, es que era el punto 9, discúlpenme, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿sí? Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí?
Entonces vemos aquí el regreso personal y visible del Señor Jesucristo y gran Dios, nuestro Salvador y Rey, ¿sí? Y vamos a ver que esto está también narrado allá en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, y dice igual: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, sí, de tal manera, ¿en dónde va a ser que Cristo descienda? Vamos allá a Hechos capítulo 1, vamos hasta allá a Hechos capítulo 1, vámonos a ver Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, vamos hasta allá para ver la palabra del Señor. Estoy emocionado hablando de esto porque es la segunda venida de Cristo. Y dice ahí: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces va a regresar en el mismo lugar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y esto, sí, de tal manera que el Señor dejó bien claro, ¿verdad?, que Él iba a regresar pronto, en donde, sí, ahí donde Jesús fue levantado, y esto fue en el Monte de los Olivos. ¿Cómo lo comprobamos? Vean el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto va a ser específicamente y se va a cumplir en el Monte de los Olivos. Por si preguntas el dónde, otra vez el evento, el dónde nos lo da, pero no el cuándo, ¿sí? Regresamos a Mateo 24, 31 y dice de esta manera, Mateo 24, 31. Vamos a darle vuelta a la palabra y dice aquí: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. No está hablando de una cronología, está el tiempo, pero aquí está hablando de la resurrección de los que durmieron y el arrebatamiento de la iglesia verdadera de Jesucristo. Vamos a comprobarlo, que está ahí en 1 Corintios 15, porque hay una certeza. Versículos 51 al 53, y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vámonos un poquito más adelante a Primera de Tesalonicenses y vamos hasta allá, capítulo 4, 13 al 17. Sí, y dice la Escritura de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como leímos ahí en Mateo 24, 31, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Regresamos ahora para que usted y yo veamos a Mateo, me ayuda, versículos 37 al 44, y dice así, 37 al 44: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, muy parecidos a los días de hoy, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está el arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 25, 6 al 13, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como ustedes ven, les compruebo que el Señor Jesucristo no habló de cronología, no habló de en el cuándo iban a acontecer estos eventos, sino habló de los eventos. Es indudable que va a haber un arrebatamiento. Es indudable que Cristo va a venir en las nubes y va a recoger a su iglesia. Aquí se nos habla de la mecánica en este capítulo de Mateo 25 del 6 al 13, y se nos habla también de esa mecánica del Mateo 24, 37 al 44, pero se nos está hablando de tiempos, sino de eventos. Y también se nos habla del regreso personal y visible de Jesucristo para venir a enfrentar a la bestia y al falso profeta que se han levantado, y para venir y realizar guerra en el monte de Armagedón. Y se nos habla de su venida personal y visible sobre el monte de los olivos. Todo esto está claro, pero nunca se nos dice cuándo, se nos dice los eventos, nunca se nos dice el tiempo exacto, sino los eventos. No estemos buscando eso, porque vamos a cometer error. Eso solo está, como dijimos, en una sola potestad, en la del Padre. Ni los ángeles lo saben. Vamos ahora a Mateo 25, 31 al 34, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y voy a leer hasta el 34, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto habla que Jesucristo, después de venir y personal y visible, va a juzgar a las naciones, ovejas a la derecha y cabras a su izquierda. Vamos a ver, ahí en el 34 dice, ¿qué pasa con las ovejas? ¿Sí? Son benditas del Padre, heredan el reino preparado por el Padre desde la fundación del mundo. Ahora, ¿qué pasa con las cabras? 25:41 dice, y esto dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. ¡Wow! Sí, a donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Sí, conclusión. Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, Señor, Dios y Rey, nos habló la verdad y nos dejó claro cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. No temas a las circunstancias, al hombre, al mundo, al diablo. Jesús sabe todo y tiene control total, en unión del Padre eterno y del Espíritu Santo, el Consolador. Teme a Dios y dale gloria. Vamos a ver allá a Apocalipsis 14, 6 y 7, y dice así, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bendito sea el nombre de Dios. Aguardamos la esperanza bienaventurada.
Vamos allá y hemos aprendido este pasaje allá en Tito 2:13, aguardando la esperanza, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, sí, Jesucristo. Sí, estamos aguardando esto y dije, estoy llegando, ¿verdad? Me estaba yo repitiendo la de memoria, sí. Y dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amamos su venida. Vamos acá a 2 de Timoteo 4:8. Sí, y dice así, por tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida, nosotros estamos en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Sí, aguardamos su venida, aguardamos porque para nosotros es esa esperanza bienaventurada y esa manifestación es gloriosa. Amamos su venida y finalmente, como hemos leído otras veces, terminamos como termina el Apocalipsis allá en el capítulo 22 versículos 15 y 20 y 21, y dice la escritura así. No es versículo 15, es versículo 16. Yo, Jesús, he enviado no es cierto, no es versículo 15 ni 16, es versículo 17, perdónenme. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 20-21, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El famoso Maranata en griego. Sí, ven. Y el Espíritu y la esposa dicen, Maranata, ven. Padre, te doy gracias por este mensaje que tú diste a este servidor del Evangelio y las cosas que serán. Y hemos dejado puesta la palabra de Dios. Confiamos, Señor, que tú confirmes esta palabra en los corazones. Procuramos hablar conforme a lo que la Escritura dice y tratar de no salirnos de ahí para no tener interpretaciones privadas o personales y para no dar ninguna cronología ni tiempos conforme al hombre, ni interpretaciones ni teológicas ni escatológicas que tienen a veces los hombres o grupos de hombres e iglesias y que han hecho tanto daño a este mundo, sino que nos queremos conservar totalmente en un evangelio limpio, en un evangelio que sea buena nueva, en un evangelio en donde tú te manifestaste como profeta, diciéndonos que no solo conoces el futuro, sino conoces el pasado y el presente, conoces nuestra mente y nuestros corazones, conoces hacia dónde van nuestros pies, conoces nuestra voluntad y proféticamente has traído la voz de Dios para proclamar cuál es su voluntad, para traernos en la mente de Dios a nuestra mente, el consejo de Dios, Señor, y para que tú hagas cosas sobrenaturales y no naturales, y para que tú seas heraldo trayendo sobre nosotros esa maravillosa voz de Dios y diciéndonos que tú estás listo para decirnos las cosas que han de suceder y las cosas que habrán de venir. Y ahora Jesucristo, con la intervención del Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador, confirma esta palabra y confirma nuestros corazones y danos paz. Y sí, Señor, reposo y descanso, pero también danos temor de saber que todas estas cosas se van a cumplir. Y así dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Así que temamos a tu palabra, temamos a tu nombre, temamos a tu presencia y estemos en humildad delante de ti, esperando que todas estas cosas se cumplan y que especialmente, Señor, anhelamos tu venida, la primera parte, cuando tú vengas en las nubes para recoger a tu iglesia
y para que seamos levantados y estemos contigo para siempre. Y la segunda, para venir a reinar a esta tierra, para posar tus pies otra vez en el monte de los olivos y sucedan cosas asombrosas y milagrosas, y para venir a juzgar a las naciones en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo ello. Yo te alabo y te bendigo, Cristo Jesús, porque tú tienes control de todo esto y tienes control del porvenir, del futuro, de las cosas que serán o de las cosas que han de suceder. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, te damos gracias, y sabiendo que tú conoces todo y que tú conoces lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, también conoces lo que hay en nuestro cuerpo, y estamos rogándote en esta hora, Señor Jesucristo, que si tú eres ese todopoderoso, Señor, y que tengas a bien en esta hora, cuando invocamos tu nombre, rogar que en esta hora tú vengas y pongas, Señor, tu mano. Tú estás aquí con nosotros y nos limpies y nos sanes y nos salves. Oh Señor, qué cuidado, qué alimentación, cuánto significas tú. Eres para nosotros nuestra medicina y nuestro refrigerio a nuestros huesos. Necesitamos, Señor, de ti, que tú sigas trayendo sobre nosotros como lo hacías cuando estuviste en esta tierra. Hoy no te vemos, pero estás aquí y estás en esta hora sobre nosotros a través del Espíritu de Cristo, y estamos esperando que en esta hora tú sigas virtiendo tu poder y sigas sanando y librando y restaurando y trayendo, Señor, sanidad sobre toda dolencia y toda enfermedad. Estamos creyendo en ello, estamos creyendo, Señor, que siempre tu palabra se cumplirá, y que en tu cuerpo, Jesucristo, en el madero llevaste nuestros pecados, para que nosotros, estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Estamos creyendo que tú, Señor, nos das oportunidad en tu nombre de echar fuera demonios, y tú mismo haces esa obra y vienes y sanas toda enfermedad, porque está escrito cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y tú estás manifiesto ahora, porque eres ese Dios vivo y verdadero y eterno. Gracias, Señor, porque también tenemos esa autoridad en tu nombre, Jesucristo, como si estuvieras aquí para atar al hombre fuerte y sus huestes, para atar a todos esos espíritus de error, de anomalía, y para atar esos espíritus de engaño, de trampa, de enfermedad y de mentira, y en el nombre de Jesucristo, y de síntoma mentiroso, en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos declarando Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con prodigios y milagros y señales y repartimientos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hiciste esto entre nosotros por medio de Él, y lo sigues haciendo, y tú estás en esta hora manifestando, Padre del cielo, tu misericordia sobre nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta administración, porque eres tú, Jesús, sobre nosotros, que estás haciendo toda esta obra. Y gracias, Señor, porque estamos aquí, no dando lugar al pecado, oh, Señor, porque está escrito: si oyeres atentamente mi voz y hicieres lo recto delante de mis ojos, y oyeres mis mandamientos y guardares mis estatutos, ninguna enfermedad de las que me hace a los egipcios vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Gracias, Señor, porque no solo nos sanas, sino nos mantienes ahora en salud, en fuerza, en vigor. Danos, Señor, el tener ese vigor para poder entrar y salir con toda libertad, y poder, Señor, cumplir los propósitos que tú nos has asignado en esta tierra. Ahora, en el nombre de Jesucristo, estamos teniendo autoridad que nos ha sido dada para atar al hombre fuerte y sus huestes, y para reprender todas las obras de las tinieblas y del diablo. Estamos claros, Señor, que no queremos que aquel diga que pertenecemos a Él. Por lo tanto, Señor, queremos que todo aquel que es nacido de Dios no practique pecado, porque la simiente de Él
permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Que así sea, Señor, ayúdanos, porque la práctica del pecado trae sobre nosotros enfermedad y dolencia, para que tú, Señor, traigas sobre nosotros corrección, pero tú, oh Dios, lo haces, y ahora queremos que tú, Señor, nos limpies con tu sangre de todo pecado, nos santifiques en tu verdad y nos consumas en el fuego del Espíritu, y no demos lugar a que el diablo venga y toque nuestro cuerpo y traiga enfermedad, y que tú le permitas que sobre nosotros venga a causa, Señor, de nuestra práctica de pecado, sino que, oh Señor, tú traigas sobre nosotros esa limpieza de pecado y que no haya causa, y entonces, si no habiendo causa, no haya enfermedad y estemos en salud. Muchas gracias por ello. Atamos al hombre fuerte y sus huestes y lo echamos fuera de nuestra vida, lo desatamos porque tenemos poder y autoridad para desatarlo. Así también en esta hora, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando que tú vas a bendecir nuestra canasta y arteza de amasar, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro trabajo, en donde quiera que lo realicemos, en la ciudad, en el campo. Muchas gracias, Señor, por ello, porque tú no nos vas a dejar. Se va a cumplir tu palabra, que no hay simiente, no hay justo que mendigue pan ni su simiente, y que tú vas a proveer a nosotros, y que se va a cumplir tu palabra, que nuestro Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Llena nuestras manos, Señor, para consagrarnos para tu servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Ahora, toda esta semana, desde que se ha iniciado este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que se arranca de este domingo 30, esté la gracia de Dios con nosotros, de tal manera que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en la realización de lo que nosotros somos, tenemos y hacemos por Cristo Jesús. Amén.